Muy buenos días, un cordial saludo a todo el público presente y mi entero agradecimiento a las instituciones organizadoras de este importante evento y en especial a todas las autoridades de gobierno, instituciones nacionales y sectores que se encuentran hoy aquí representados. Me siento muy honrado por tener esta oportunidad de compartir con ustedes sobre un tema altamente relevante para nuestra región y para el mundo en general. Y aunque el título del tema es la agricultura sostenible, pues a lo largo de esta presentación vamos a revisar algunos puntos que espero nos invitan a reflexionar brevemente sobre cómo debe repensarse la agricultura en América Latina y el Caribe para ser verdaderamente sostenible, competitiva y garante de esa seguridad alimentaria. Bueno, para todos es bien sabido que nuestra agricultura en la región enfrenta crecientes presiones como la crisis climática, la degradación de los recursos naturales, la necesidad de mantener la competitividad global y demandas sociales por una mayor inclusión y también por equidad. Por lo tanto, esta complejidad pues, requiere un nuevo enfoque. No es suficiente producir más, debemos producir mejor, pero con resiliencia, con equidad y sobre todo con respeto a nuestros ecosistemas. Y para desarrollar este tema, la presentación se fundamenta en estos tres grandes temas que ustedes observan aquí, los cuales vamos a desarrollar contestando tres preguntas que he planteado para este fin, acompañando todo esto de datos, de algunos ejemplos y algunas experiencias internacionales que han dejado resultados positivos y algunas también experiencias negativas. Y para comenzar, la primera pregunta planteada es ¿cómo definir la agricultura sostenible a la luz de los desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe? ¿Y por qué resulta esencial impulsarla en la región? Bueno, para comenzar es importante mencionar y comentarles que al hablar de agricultura sostenible, pues no existe una única definición o una definición consensuada que sea adoptada por todos los países o bloques regionales debido a esa diversidad de enfoques, a esa diversidad de prioridades, también de contextos territoriales que caracterizan al sector agrícola en el mundo. Entonces, la agricultura sostenible viene siendo un concepto multidimensional que integra aspectos ambientales, económicos, sociales, técnicos y culturales, los cuales pues van variando según el grado de desarrollo, según las condiciones ecológicas del entorno, según las políticas públicas del país o de la región y los modelos productivos característicos de ese territorio, de esa zona o de ese país. Entonces, mientras algunos marcos hacen énfasis en la conservación de recursos naturales y la adaptación al cambio climático, otros también priorizan la productividad, la seguridad alimentaria o también la inclusión social. Entonces, esta heterogeneidad de intereses, por decirlo así, y de realidades, hace que si bien hay coincidencias en, perdón, hay coincidencias en principios generales, los países tienden a adoptar definiciones operativas ajustadas a sus propios desafíos, a sus objetivos, en lugar de acogerse a una formulación global, por decirlo así, más uniforme. Realizando una revisión de diferentes definiciones, encontré que existen también coincidencias importantes. Por ejemplo, se busca el equilibrio entre productividad, equidad social y sostenibilidad ambiental. Pero también hay matices importantes en algunos de estos énfasis. Algunos modelos destacan más el cuidado ambiental, mientras que otros se centran en la rentabilidad o también en la inclusión. Pero pensando un poco más en nuestra región, en América Latina y el Caribe, pues necesitamos una definición, o mejor, un enfoque que reconozca la riqueza de nuestros territorios y la diversidad de actores involucrados. Y para esto entonces es fundamental también que se incorporen dimensiones técnicas como la eficiencia en el uso de insumos, que es parte de nuestro tema del día de hoy, y la innovación tecnológica, pero también que estén acompañados
por dimensiones éticas, como el enfoque de una sola salud, la justicia social y también la seguridad alimentaria, que es altamente importante para esta región. Bueno, entonces dicho esto, entonces la agricultura sostenible debe ir más allá, por decirlo así, de una lista de buenas prácticas o de buenos deseos. Esto se trata realmente de tener una visión sistémica que cuestiona el modelo productivo convencional y viene a proponer unas nuevas formas de producir, unas nuevas formas de comercializar y también de relacionarnos con la naturaleza. Todo esto que estamos enunciando, pues va a implicar llevar a cabo procesos participativos, desarrollar o fortalecer políticas públicas coherentes y también contar con mecanismos de gobernanza que sean inclusivos. Además, tenemos que decir también que la sostenibilidad es algo que se define en el largo plazo. ¿Sí? Entonces, no es simplemente conservar el ambiente y nuestros ecosistemas hoy, sino que debemos asegurar que las futuras generaciones puedan alimentarse, puedan vivir dignamente y aprovechar los recursos naturales de una manera responsable. Entonces, la agricultura sostenible viene siendo como una herramienta poderosa para construir un mejor futuro común en la región. Y para efectos, o solo a manera de referencia, y para efectos de esta presentación, ahí les presento una definición con el objetivo de ilustrar un tipo de enfoque que podría adaptarse para construir una definición de agricultura sostenible para América Latina y el Caribe. Y si bien esta definición es solo referencial, trata de incorporar observaciones y elementos clave que han sido investigados de diversas fuentes y que seguramente pues cada quien podrá mejorarlo, ajustarlo de una manera más precisa, como lo decía antes, conforme a esos desafíos y a esas oportunidades de su país o de su entorno. Bueno, después de este breve contexto, eh, es importante pues que a la luz de este contexto de agricultura sostenible, resaltemos que América Latina y el Caribe pues posee una envidiable riqueza natural y una gran importancia estratégica. Nuestra región posee una de las mayores concentraciones de riqueza natural del planeta, como lo observan ahí, lo que le confiere un papel estratégico en esos esfuerzos globales por la sostenibilidad, por la seguridad alimentaria, por las acciones de mitigación al cambio climático. Esta región alberga 6 de los 17 países más megadiversos del mundo, creo que esto es bien sabido, y esto lo que nos dice es que en sus territorios se encuentra una parte muy significativa de la biodiversidad genética del planeta. Con solo el 15% de la superficie terrestre global, esta región concentra alrededor del 40% de la biodiversidad conocida en todo el mundo. Y esto incluye especies endémicas, ecosistemas únicos y una gran diversidad genética que representa un capital natural muy, muy valioso para la ciencia, para la salud, para la agricultura y para la bioeconomía. Además, la región también posee cerca del 15% de los ecosistemas marinos del planeta, con una enorme riqueza en corales, manglares, peces y otros organismos importantes para el equilibrio ecológico. Aquí otro activo fundamental para resaltar en la región también es la cantidad de agua dulce que posee. América Latina y el Caribe alberga el 31% de las reservas de agua del mundo y que es una ventaja muy, muy estratégica en estos tiempos frente a un escenario global que estamos viviendo donde el acceso al agua pues, se convierte en un desafío cada vez mayor. Y esta disponibilidad hídrica pues obviamente le brinda a la región un potencial importantísimo para el desarrollo de sistemas productivos más sostenibles y resilientes. Otro dato importante estimado es que el 28% de la tierra con potencial para la expansión agrícola a nivel mundial se encuentra en este territorio, se encuentra en América Latina y el Caribe. Y esto no significa que deba explotarse sin restricciones, sino que nos ofrece una oportunidad para poder liderar o para poder llevar también a cabo una transición productiva basada en enfoques sostenibles, donde integremos la conservación y el uso racional de los recursos que tenemos.
Entonces, hasta aquí un primer mensaje clave, tal vez a resaltar, es que América Latina y el Caribe, pues no solo es un gran reservorio de biodiversidad y de recursos naturales, así como lo vemos, sino que también es un importante actor, un actor estratégico en esa construcción de un nuevo paradigma global de desarrollo sostenible basado en bioeconomía, en inclusión y en la regeneración ambiental. Bueno, y esa riqueza natural de América Latina y el Caribe no solo representa un reservorio clave para la biodiversidad y para esos recursos estratégicos que mencionamos, sino que también sustenta una enorme diversidad productiva, agrícola y alimentaria que nos posiciona como un actor central en los sistemas agroalimentarios globales. Esta combinación de ese capital natural y la capacidad productiva, pues le brinda a la región un rol muy importante. Primero, en la provisión de alimentos al mundo, en la innovación basada en la biodiversidad y también en la construcción de una agricultura, por decirlo así, con una importantísima identidad territorial. Otro dato importante a resaltar es que el sector agrícola actualmente representa en promedio el 7% del Producto Interno Bruto de la región, aunque existen pues diferencias muy marcadas entre países que tal vez ahí lo pueden observar. Pero en términos de empleo, también el sector agrícola ocupa el 15% de la población económicamente activa de América Latina y el Caribe, una cifra que es bastante superior a la de otras regiones como Norteamérica, donde pues apenas representa el 1.4%. Entonces, esto nos viene a decir que en nuestra región la agricultura sigue siendo una fuente vital de trabajo, un motor para los territorios rurales, un generador de ingresos y también un conector importantísimo territorial, especialmente en las áreas rurales. Y también desde el punto de vista de comercio internacional tenemos ahí indicadores muy importantes porque América en su totalidad representa el 30% de las exportaciones agroalimentarias mundiales, lo que lo posiciona o posiciona a la región como un proveedor global de alimentos. Bueno, quizá otro mensaje clave a resaltar hasta acá es que entonces la agricultura de América Latina y el Caribe, así como lo vemos, pues no es homogénea, ¿sí? Es bastante diversa, es dinámica y estratégica. Entonces, esa transformación de la que comúnmente se habla hacia la sostenibilidad, pues debe reconocer todas estas diferencias que aquí hemos ido resaltando poco a poco. Bueno, entonces ahora la siguiente pregunta planteada, a ir respondiendo en la presentación, es por qué América Latina y el Caribe necesita repensar esa forma de producir alimentos. Y bueno, analizando un poco el modelo agrícola predominante en la región, pues podemos decir que este ha estado basado en la expansión de la frontera agrícola, también en el uso intensivo de insumos y también la orientación hacia mercados externos. Y este modelo, pues si bien ha generado hasta ahora ingresos y también abastecimiento, pues también tenemos que ser sinceros y decir que ha traído consecuencias ambientales considerables. Como lo vemos acá, desde 1970 la región ha perdido cerca del 80% de su biodiversidad, que es lo que nos dicen diferentes estudios y diferentes fuentes que, que se pueden investigar. Entonces, más de 200 millones de hectáreas están degradadas y las emisiones del sector agrícola, forestal y ganadero, pues representan el 42% del total de América Latina y el Caribe. Entonces, también esta sobreexplotación de recursos como el suelo, los bosques, las pesquerías, pues viene comprometiendo de una manera importante esa capacidad de regeneración de estos ecosistemas. Y si analizamos entonces todos estos factores, que aquí pues los he enunciado de manera muy general, pues vemos que este modelo pues realmente ya no es factible. En muchos casos, eh, las políticas de corto plazo y esa presión constante que tenemos de aumentar la productividad, pues han conducido a decisiones que han comprometido la sostenibilidad,
Y pues creo que todos conocemos mucha información que nos hace referencia pues a que la agricultura ha sido una de las causas principales de la deforestación, de la contaminación del agua y también de la pérdida del suelo, eh, de suelos fértiles, porque hemos hecho principalmente o hemos producido principalmente pensando en el hoy, ¿sí? Y en el corto plazo, ¿sí? Nos hemos olvidado un poco del futuro. Y si continuamos de esta manera, si continuamos por este camino, realizando lo mismo, no poniendo un alto y no redireccionando nuestra manera de hacer las cosas, pues sencillamente se pone en riesgo el futuro de las próximas generaciones, como le decíamos al inicio, y algo muy importante es que pone en riesgo la seguridad alimentaria misma. Por eso es que es urgente, es prioritario y es necesario que repensemos la manera de cómo estamos produciendo actualmente. De aquí parte de la estrategia eh, es que debemos transitar hacia sistemas agrícolas regenerativos que restauren los ecosistemas, que nos ayuden a reducir las emisiones y que mejoren los medios de vida en estos territorios rurales. Y esto no significa que debamos producir menos. Por el contrario, podemos producir más, pero haciéndolo de una forma más inteligente, más diversa, más resiliente y afectando lo menos posible nuestros recursos. Bueno, y para dimensionar más un poco esta urgencia, pues veamos lo que está sucediendo en los últimos años con las emisiones regionales. Este gráfico, de manera muy breve, lo voy a mencionar, muestra de forma clara cómo estas emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas a los sistemas agroalimentarios en la región, pues ha mantenido una tendencia alta y relativamente estable entre 2011 y 2019, alcanzando 1,84 gigatoneladas de CO2 equivalente en 2019. Entonces, esta cifra pues refleja la significativa contribución del sector agroalimentario regional al cambio climático global. Bueno, y también en estas imágenes tenemos representado otro panorama preocupante y revisando esos datos sobre el ganado de carne, pues vemos que este produce en promedio 387 kilogramos de CO2 equivalente por hectárea de proteína generada. Y este, pues, sigue siendo uno de los sectores con mayor impacto en términos de emisiones. Entonces, aquí las áreas con mayor densidad ganadera, especialmente se encuentran en Brasil, Argentina y territorios de Colombia, pues representan esos mayores valores de emisiones por hectárea. Y en muchas regiones también ocurre lo mismo con el tema de la producción lechera, aunque con un menor impacto ambiental, pero la expansión territorial en estas zonas pues sigue generando una importante presión sobre los recursos naturales. Entonces, un tercer mensaje clave que tal vez podemos ir compartiendo hasta acá es que reducir esas emisiones por hectárea, pues tampoco significa reducir la producción, sino producir de manera más eficiente. Y para ello, como lo decíamos, es necesario promover y fortalecer prácticas como la agricultura regenerativa, la agroforestería, el manejo integrado de cultivos, los sistemas silvopastoriles, el uso de tecnologías de base biológica, por mencionar algunas, que puedan optimizar el uso del suelo, que reduzcan las emisiones y que nos ayuden en la preservación de nuestros ecosistemas. Bueno, entonces podemos decir, conforme lo que hemos visto, que el modelo agroalimentario actual pues, ha generado un impacto ambiental acumulativo que cada vez es más preocupante. Y aquí las emisiones de gases de efecto invernadero pues, han aumentado de forma sostenida y muchas de ellas provienen de un mal manejo de residuos, provienen de la deforestación, de la expansión agrícola descontrolada y también de la intensificación no planificada correctamente de la ganadería, por ejemplo. Y todos estos procesos, así como los vemos en la diapositiva, pues están relacionados con el deterioro de los suelos, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación de las fuentes de agua. Y ese uso inadecuado y excesivo en algunos casos de algunos insumos agrícolas, también por ejemplo el sobrepastoreo, la pesca de arrastre, el monocultivo intensivo, pues han afectado profundamente los servicios ecosistémicos, ¿sí? Y lo que ha ocasionado pues una desmejora
de la resiliencia en los territorios rurales. Y a esto también le podemos sumar una alta dependencia de insumos externos que además de ser costosos, pues, y de estar también su oferta muchas veces concentrada, pues tiene un efecto elevado o un alto efecto de impacto ambiental. Y esto pues conlleva a que estamos perdiendo especies, estamos perdiendo productividad y en muchos casos también perdiendo la funcionalidad de los ecosistemas. Y aquí haciendo un paréntesis en uno de los puntos que resaltaba la diapositiva sobre la mala gestión de los residuos agrícolas, sigue siendo un desafío crítico en América Latina. ¿Qué hacer con la biomasa que se genera en los diferentes sistemas agroalimentarios, en las diferentes cadenas que trabaja nuestra región? Y esto pues lo que hace es que hay muchos subproductos que se generan que no son gestionados de una manera eficiente, lo que representa una pérdida significativa de valor económico y un impacto ambiental considerable. Un claro ejemplo de esto es la cadena productiva del café en América Latina y el Caribe, donde solo el 20% del fruto cosechado se convierte en café listo para consumo, mientras que ese 80% restante pues corresponde a residuos orgánicos que muchas veces terminan desperdiciados o mal manejados. Según esos datos que vemos ahí, la producción anual de café en América Latina y el Caribe genera aproximadamente 33.9 millones de toneladas de biomasa. Y de esa cantidad, el 45% corresponde a pulpa fresca, que generalmente es desechada y no se aprovecha adecuadamente. También se genera aproximadamente un 16% de mucílago fresco, otro subproducto que también podría ser utilizado para generar bioproductos o bioinsumos. Y otros residuos que ustedes ven ahí, pues también podrían valorizarse para fines energéticos, para fertilizantes o para productos de la bioeconomía. Entonces, aquí con esto lo que queremos mostrar es que la gestión inadecuada de estos residuos, pues no solo genera emisiones de gases de efecto invernadero por una mala descomposición anaeróbica, sino que también incrementa la contaminación de los cuerpos de agua debido a la lixiviación de residuos, etcétera. Y además, lo importante aquí es que se está perdiendo una gran oportunidad para convertir estos residuos en insumos para la agroindustria o para la generación de energía renovable. Entonces, acá otro mensaje clave para compartir o para resaltar es que la transformación de los residuos agrícolas en recursos también es una oportunidad importante para avanzar hacia una agricultura circular y sostenible. Y es aquí donde la bioeconomía nos ofrece también soluciones innovadoras para convertir estos residuos en insumos de valor que nos permitan reducir emisiones, que nos permitan mejorar la eficiencia de los sistemas productivos y también que nos ayuden a generar empleo en los territorios rurales. Y en el caso de Costa Rica, pues el país cuenta con una estrategia nacional de bioeconomía que hay que seguir impulsando. Y bueno, Costa Rica, pues sí, fue el primer país en crear y poner en marcha esta estrategia nacional de bioeconomía. Bueno, avanzando en nuestra presentación, la tercera pregunta a responder es cómo afrontar los desafíos ambientales y climáticos sin perder de vista la competitividad y la seguridad alimentaria. Y bueno, en este contexto, la innovación tecnológica pues resulta ser un factor clave para lograr sistemas agroalimentarios que combinen sostenibilidad y competitividad. Pero la realidad es que la inversión en investigación y desarrollo agrícola pues sigue siendo bastante insuficiente en nuestra región. Y aquí lo que pasa es que esta baja inversión pues está limitando la capacidad de la región para generar soluciones adaptadas a los desafíos que enfrentamos, ¿sí? Y lo que hace es que dejamos a los productores principalmente sin acceso a tecnologías que podrían mejorar su productividad y reducir su impacto ambiental. Aquí podemos observar algunos datos clave que resaltan esta brecha. Solo 3 países están concentrando más del 80% de la investigación y desarrollo agrícola en América Latina y el Caribe: Brasil, México y Argentina. En otros
En otros países de menor desarrollo, y muchos de ellos, la inversión en investigación y desarrollo agrícola es inferior al 0,4% del Producto Interno Agrícola. Y esto es un valor muy por debajo del 1% recomendado internacionalmente para que se pueda estimular de alguna manera positiva la innovación. El sector privado también participa muy poco en la investigación agrícola en la región, lo que contrasta con otras regiones del mundo donde el sector privado pues viene jugando un papel clave en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la agricultura. También este gráfico nos presenta o nos refleja que, por ejemplo, Uruguay y Brasil son los dos únicos países que alcanzan o superan el 1% de ese Producto Interno Bruto agrícola destinado a la investigación y desarrollo. Y pues la mayoría de los países de nuestra región invierten muy por debajo de este umbral, con niveles, pues, por decirlo así, extremadamente bajos en algunos países de Centroamérica y de Sudamérica. Y en complemento al anterior, pues también es importante tener en cuenta que para que nuestra región logre una transición hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles, más resilientes, más competitivos, pues es primordial también valorar y redireccionar los enfoques de la investigación agrícola y aprovechar también esas nuevas tendencias como el crecimiento acelerado de los bioproductos. Actualmente la mayor parte de esa inversión en investigación agropecuaria pues sigue siendo enfocada a cultivos tradicionales y ganadería, lo que nos deja a un lado pues áreas clave como la agroecología, la bioeconomía, la sostenibilidad, entre otras áreas. Entonces aquí a grosso modo la información nos está reflejando que la mayoría de los países concentran más del 60% de sus investigadores en cultivos y con una baja presencia en temas relacionados con la conservación de recursos naturales, la silvicultura y la pesca. Otras áreas como la biodiversidad, la gestión de ecosistemas y la innovación en bioinsumos pues están recibiendo poca atención en esa agenda de investigación, pues y esto es clave dadas las tendencias mundiales actuales. Entonces, otro mensaje aquí corto y en función del tiempo es que eh, la región o para que la región pueda capitalizar su riqueza natural y pueda mantener también su competitividad global, pues debe redirigir sus prioridades de investigación agrícola, debe diversificar la producción hacia bioproductos de alto valor agregado y también con potencial para la bioeconomía. Y bueno, una de las tensiones más relevantes hoy en día es cómo garantizar sostenibilidad sin sacrificar la productividad ni la rentabilidad. Y esta disyuntiva, pues, tradicionalmente se ha visto como un conflicto. Pues, si lo vemos desde otra manera o desde otro punto de vista, pues también puede transformarse en una oportunidad si lo promovemos como un enfoque integrador. Nuestra región lo que necesita son políticas que permitan al productor ser rentable sin agotar los recursos, principalmente. Y esto lo que implica es reformular subsidios, orientar la investigación hacia soluciones sostenibles y generar incentivos para que la agricultura climáticamente inteligente y los enfoques regenerativos pues sean una oportunidad viable, pero también a la vez rentable. Vamos a ir avanzando un poquito porque se nos está acabando el tiempo. Y bueno, dentro de todo este gran panorama de sostenibilidad, pues podemos encontrar diferentes estrategias para lograr una producción más sostenible. Si hablamos, por ejemplo, de reducir la huella ambiental de la agricultura, pues aquí es fundamental que podamos trabajar en mejorar la salud del suelo, en optimizar el uso del agua, también en conservar la biodiversidad. Y todo esto pues debe trabajarse en esas políticas productivas. Y esto no puede lograrse solo con tecnología, sino también con conocimiento, con gobernanza, con incentivos adecuados, entre otros factores. Pero este tema de los incentivos, pues, es altamente fundamental. Entonces, promover el manejo sostenible de los bosques, integrar la bioeconomía en planes sectoriales y escalar soluciones basadas en la naturaleza, pues son estrategias que han resultado ser efectivas conforme lo han demostrado algunas experiencias internacionales. Y un ejemplo que no quería dejar pasar por alto, pues es el tema de incentivos que fue puesto en marcha
aquí en Costa Rica desde el año 1997, donde pues el país promovió un modelo basado en políticas de pago por servicios ambientales para incentivar la conservación de los bosques. Y pues claro, hay que revisar los modelos, las experiencias y también todos estos pues tienen oportunidades de mejora para que sean ajustados o replicados a otro contexto. Bueno, en este enfoque de sostenibilidad, actualmente resulta altamente importante que podamos diseñar esquemas de manejo integrado de los sistemas productivos que se adapten a los nuevos desafíos que tenemos presentes, que enfrenta la agricultura. Entonces, en este contexto, estas estrategias pues deben integrar tecnologías convencionales, ¿sí? Con soluciones basadas o con soluciones de base biológica como los bioinsumos, por ejemplo, donde podamos promover sistemas de producción más sostenibles, más resilientes y con menos dependencia de insumos externos. Esto lo que implica, como le decía doña María en su introducción, es que se haga una combinación estratégica de prácticas que van desde el control biológico y el monitoreo de plagas hasta el uso racional de agroquímicos. Entonces, este enfoque lo que nos permite o lo que nos va a permitir lograr es optimizar el equilibrio natural de los ecosistemas agrícolas, mejorando la productividad y también reduciendo ese impacto ambiental. Aquí sí es importante resaltar que este tipo de estrategias pues requieren un conocimiento técnico, requieren una planificación y una capacitación continua para que se puedan implementar de una manera adecuada y pues así podamos lograr los resultados que se esperan, como la mejora de los rendimientos, la reducción de pérdidas en cosecha, minimizar el impacto ambiental, prolongar la eficacia de las herramientas que tenemos disponibles, entre otros aspectos. Entonces, en términos generales, este enfoque, ¿sí? De estas estrategias de manejo integrado pues requieren fortalecer también los sistemas de extensión agrícola y de formación continua. Sí, hay que promover mucho el intercambio de conocimientos entre productores, entre investigadores y técnicos para que lo podamos lograr. Entonces, un sexto mensaje para compartir es que el fortalecimiento de esas estrategias de manejo integrado en los sistemas productivos, pues va a resultar ser una pieza clave para que logremos construir y garantizar esa sostenibilidad agrícola en el largo plazo. Y aquí, conforme lo vimos anteriormente, al combinar la ciencia, la tecnología y el conocimiento local, pues va a ser posible construir sistemas más agroproductivos, más resilientes, competitivos y sostenibles. Yo sé que ya se me acabó el tiempo, pero de manera muy breve les voy a pasar algunos casos importantes de experiencias existentes positivas en la región que demuestran esta viabilidad de estas estrategias integrales. Por ejemplo, en el control integrado de la roya del arroz en Brasil, pues se ha demostrado que esto es una estrategia efectiva para reducir pérdidas y también para proteger la productividad agrícola. En este enfoque que ven aquí se combinan prácticas agronómicas, monitoreo constante y tecnologías de control biológico y uso de agroquímicos para minimizar el impacto, eh, el impacto de esta enfermedad. Y también, por ejemplo, en el manejo integrado en hortalizas, también aquí vemos un ejemplo que tal vez les va a quedar ahí para que ustedes lo puedan revisar. Pues se han obtenido mayores rendimientos, se ha aumentado la biomasa microbiana del suelo, se ha logrado reducir los patógenos y también un ahorro en insumos agrícolas. Pero finalmente también es importante mencionar que esa transición hacia una agricultura más sostenible pues también debe ser progresiva, debe estar acompañada de políticas públicas, como lo decíamos antes, de asistencia técnica, de financiamiento accesible y también de una narrativa que ponga al productor en el centro de todo esto. Entonces, no se puede hablar, no se puede pedir un cambio sin brindar las herramientas adecuadas. Y esta transición debe respetar los tiempos y las realidades de cada territorio. Sí, aquí el cambio no es solo un cambio tecnológico, sino también es un cambio cultural. Requiere confianza, evidencia, requiere redes de aprendizaje, capacitación y una visión también compartida de lo que se
espera como ese futuro deseado. Y ahí lo ven rápidamente. El caso de Sri Lanka, un ejemplo clave de cómo una transición abrupta, por decirlo así, y mal planificada hacia sistemas agrícolas más sostenibles, pues trajo consecuencias económicas, sociales y productivas bastante graves. En el año 2021, en ese país se implementó una prohibición inmediata del uso de fertilizantes y de agroquímicos sintéticos para buscar transformar al país en el primer productor agrícola 100% orgánico del mundo. Sin embargo, pues esta decisión fue tomada sin una estrategia de transición gradual y tampoco pues contaba con un plan sólido para capacitar a los agricultores, tampoco para asegurar insumos alternativos o mitigar los riesgos productivos. Y en términos generales, lo que ocasionó fue una caída drástica en la producción, una crisis alimentaria social muy grande, pérdidas económicas, endeudamiento para el país y, bueno, finalmente el país tuvo que regresar al uso forzado de los agroquímicos, de productos convencionales y finalmente, pues lo que tenemos que decir es que esto debe pensarse de una manera gradual, de una manera planificada para pues, lograr los productos esperados. Finalmente, pues solo quería agradecer su atención por esta, también agradecer la invitación realizada y finalizo recordando pues o enfatizando que el futuro de nuestra agricultura pues no solo depende de adoptar nuevas tecnologías, sino de cómo integramos, sí, de manera inteligente estas tecnologías, de cómo las hacemos más inclusivas y más sostenibles. Y que esto pues es un proceso que requiere una visión conjunta, una constancia, un trabajo constante y una colaboración a todos los niveles para que nuestras acciones del día de hoy pues puedan sembrar un futuro mejor para las próximas generaciones. Muchísimas gracias por su atención.